Bienvenido al día histórico y estaremos hablando de Gran Depresión. La Gran Depresión fue una severa recesión económica mundial de 1929 a 1939. Se hizo evidente después de una fuerte caída en los precios de las acciones en los EU, lo que llevó a un periodo de depresión económica. Los historiadores económicos generalmente consideran que el catalizador de la Gran Depresión fue el devastador accidente de Wall Street. Los intentos frenéticos de los países individuales para apuntalar sus economías a través de políticas proteccionistas exacerbaron el colapso del comercio mundial. La Gran Depresión comenzó en los Estados Unidos y luego se extendió por todo el mundo. La mayoría de los historiadores y economistas culpan a la ley por empeorar la depresión, al reducir seriamente el comercio internacional, causando aranceles de represalia en otros países. La ley de aranceles Smoot-Hawley exacerbó la Gran Depresión, aunque hay desacuerdo en cuanto a cuánto. Los más afectados fueron los productos agrícolas como el trigo, el algodón, el tabaco y la madera. Cada moneda importante dejó el patrón oro durante la Gran Depresión. El Reino Unido fue el primero en hacerlo en septiembre de 1931 Japón, y los países escandinavos siguieron en 1931. Inversores de todo el mundo comenzaron a retirar su oro de Londres a la crisis financiera. Ahora causó una gran crisis política en Gran Bretaña en el agosto de 1931. Otros países, como Italia y los Estados Unidos, permanecieron en oro en 1932 o 1933. El crecimiento de la oferta monetaria, causado por las enormes entradas internacionales de oro, fue una fuente crucial de la recuperación de la economía de los Estados Unidos. Gran Bretaña se salió del patrón oro y sufrió relativamente menos que otros países importantes en la Gran Depresión. Las tasas de natalidad cayeron en todas partes. El papel principal de las mujeres, la historia oral, proporciona evidencia de cómo las amas de casa en una ciudad industrial moderna manejaban la escasez de dinero y recursos, ya que los niños se pospusieron hasta que las familias pudieran apoyarlos financieramente. Se usaban alimentos baratos, como sopas, frijoles y fideos. Compraron los cortes de carne más baratos y reciclaron el asado dominical en sándwiches y sopas. Las dos teorías económicas clásicas de la Gran Depresión son las keynesianas. Los monetaristas creen que la reducción de la oferta monetaria exacerbó, en gran medida, la situación económica. Friedman y Schwartz argumentaron que el giro a la baja de la economía simplemente habría sido una recesión ordinaria si la Reserva Federal hubiera tomado medidas agresivas. Muchas mujeres también trabajaban fuera de casa o se alojaban, causando que una recesión descendiera a la depresión. Economistas keynesianos pidieron a los gobiernos en tiempos de crisis económica que recogieran la holgura aumentando el gasto público o recortando impuestos. Esta opinión fue respaldada en 2002 por el gobernador de la Reserva Federal, Ben Bernanke, en un discurso en honor a Friedman y Schwartz. Irving Fisher argumentó que el factor predominante que llevó a la Gran Depresión fue un círculo vicioso de deflación y creciente sobreendeudamiento. Se basa en el argumento de Irving Fisher de que la expectativa de mayores ingresos futuros y una mayor inflación futura estimuló la demanda y la oferta dinámica. Inversión. Ben Bernanke desarrolló una forma alternativa en la que la crisis financiera afectó la producción. La mayoría de los economistas creyeron en la ley de Say y en los poderes equilibradores del mercado. La posición liquidacionista sostuvo que una depresión funcionó para liquidar negocios e inversiones fallidas que habían quedado obsoletas por el desarrollo tecnológico. Dos destacados teóricos de la escuela austríaca sobre la Gran Depresión incluyen al economista austriaco Friedrich Hayek y al economista estadounidense Murray Rothbard, y no entendieron la gravedad de la depresión. Milton Friedman llamó al liquidacionismo solitario tontería peligrosa. En su opinión, al igual que los monetaristas, la Reserva Federal carga con gran parte de la culpa de la depresión. Argumentan que la causa clave de la depresión fue la expansión de la oferta monetaria en la década de 1920. William Trufant Foster popularizó una teoría que influyó en muchos responsables políticos,
Marvin R. Eccles, sostuvo que la economía producía más de lo que consumía, porque los consumidores no tenían suficientes ingresos. La Sociedad de Naciones calificó a Chile como el país más afectado por la Gran Depresión, porque el 80% de los ingresos del gobierno provenían de las exportaciones de cobre y nitratos. Foster & Caggins recomendó a los gobiernos federales y estatales iniciar grandes proyectos de construcción. El 3 de noviembre de 1935, el gobierno instituyó la reforma de la moneda fiduciaria FAPI. Wall Street Crash obligó a los bancos estadounidenses a poner fin a los nuevos préstamos que habían estado financiando los reembolsos en virtud del Plan Dawes y el Plan Young, estabilizando inmediatamente los precios y también aumentando los ingresos para el gobierno. La crisis financiera se intensificó fuera de control a mediados de 1931. Desde el colapso de Credit Anstalt en Viena en mayo de 1932, el 90% de los pagos de reparación alemanes fueron cancelados. El desempleo generalizado alcanzó el 25%, ya que todos los sectores resultaron perjudicados. Hitler siguió una política económica de autarquía, creando una red de estados clientes y aliados económicos en Europa Central y América Latina. Al recortar los salarios y tomar el control de los sindicatos, más el gasto de horas públicas, el desempleo cayó significativamente en 1935. La Gran Depresión golpeó a Italia muy duro. A medida que las industrias se acercaban al fracaso, fueron compradas por los bancos en un rescate en gran parte ilusorio. La economía italiana tardó hasta 1935 en recuperar los niveles de fabricación de 1930. La producción industrial de Japón se duplicó durante la década de 1930. En 1929, la lista de las empresas más grandes de Japón estaba dominada por las industrias ligeras. Polonia se vio afectada por la Gran Depresión durante más tiempo y más fuerte que otros países debido a la inadecuada respuesta económica del gobierno. Especialmente las empresas textiles. En ese momento, Polonia estaba bajo el gobierno autoritario de Sanaka, cuyo líder, Józef Piłsudski, se oponía a abandonar el patrón oro. Polonia es un país relativamente joven que surgió solo 10 años antes después de estar dividido entre los imperios alemán, ruso y austrohúngaro durante más de la Depresión. Aunque Antonio de Oliveira Salazar amplió enormemente sus poderes, la Unión Soviética era el único estado socialista importante en el mundo y tenía muy poco comercio internacional. Rumania también se vio afectada por la Gran Depresión. Los primeros años de la Gran Depresión causaron la inmigración masiva a la Unión Soviética, incluyendo 10.000 a 15, cero de Finlandia y miles más de Polonia, Suecia, Alemania y otros países cercanos, creyendo que eran víctimas del capitalismo que había venido a ayudar a la causa soviética para 1933. Lo peor de la depresión había terminado en muchos países y se había recibido la noticia de que se estaban enviando inmigrantes ilegales a Siberia. Esta Gran Bretaña se salió del patrón oro y sufrió relativamente menos que otros países importantes en la Gran Depresión. Los efectos en las áreas industriales del norte de Gran Bretaña fueron inmediatos y devastadores, ya que la demanda de productos industriales tradicionales colapsó en 1930. El desempleo se había más que duplicado de 1 millón a 2. 5 millones 20% de la fuerza de trabajo asegurada, y las exportaciones habían caído en valor en un 50% en 1933. El 30% de los glaswegianos estaban desempleados debido a la grave disminución en 1932. El desempleo había alcanzado el 23.6%, alcanzando su punto máximo a principios de 1933. En el 25%, la sequía persistió en el corazón agrícola. Las empresas y las familias incumplieron en número récord de préstamos. La Gran Depresión fue un factor principal en la implementación de la socialdemocracia y las economías planificadas en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En 1936, los principales indicadores económicos habían recuperado los niveles de finales de la década de 1920. El keynesianismo en general siguió siendo la escuela económica más influyente a principios de la década de 1940.
La Gran Depresión ha sido objeto de mucha escritura, ya que los autores han tratado de evaluar una era que causó traumas financieros y emocionales. El término depresión para referirse a una recesión económica data del siglo XIX, cuando fue utilizado por diversos políticos y economistas estadounidenses y británicos. Las crisis financieras se referían tradicionalmente como pánico, más recientemente el mayor pánico de 1907 y el menor pánico de 1910-1911. La Gran Depresión de la década de 1930, en comparación con la recesión de finales de la década de 2000. La economía de Estados Unidos actualmente parece estar en una trampa de liquidez o una situación en la que la política monetaria es incapaz de estimular una economía de nuevo a la salud. 1928 y 1929 fueron los tiempos en el siglo XX que la brecha de riqueza alcanzó tales extremos sesgados. 2007 y 2008 finalmente vieron al mundo alcanzar nuevos niveles de desigualdad de brecha de riqueza.